¿No conoces la leyenda de María Sonriente?, increpaba Tomás a Antonio, mientras comía bombones y chocolates, sin parar. Antonio era nuevo en el pueblo, y aquella pijamada era su intento por hacer nuevos amigos. Sin embargo, para su pesar, de los 7 niños que habían prometido ir, solo habían asistido 4. Entre ellos estaba Tomás, el cual solo había invitado a último momento, ya que fue excesivamente amable con él en el descanso. Jamás había sido anfitrión de pijamada, por lo que se encargó de tener unas cuantas golosinas y algunas películas de terror. A pesar de que esto no había impresionado a sus invitados, Antonio se sentía particularmente a gusto con Tomás, el cual era un jovencito por demás peculiar, con unos ojos marrones grandes y brillosos. Su cabello era largo de color negro azabache, tan intenso como la noche misma, el cual siempre estaba algo sucio al igual que su ropa, dándole así un aspecto de chico malo, que hacía pensar a Antonio si el hecho de ser amable con él había sido su único motivo para invitarlo, ya que la primera vez que lo vio, fue siendo llevado a la dirección por romper una ventana con un balón. Antonio había querido hablar con él, pero su timidez se lo había impedido, y en aquel momento agradecía que aquel balón de fútbol hubiera golpeado su almuerzo, forzando a Tomás a hablarle y compartir de su almuerzo con él. De no haber sido por aquello, nadie hubiera asistido esa noche. María Sonriente, dijo Tomás con un tono tenebroso para ambientar la historia. Eran los años 70, María Sonriente tenía solo 10 años. ¿Realmente no se llamaba María Sonriente, o sí?, interrumpió Antonio provocando bulla entre los niños presentes. Claro que sí, respondió Tomás con cierto enfado por interrumpir su atmósfera. María Sonriente era muy pobre y no tenía amigos, sus compañeros eran malos con ella. Y a pesar de todo ella siempre sonreía, jamás se defendía. Su sonrisa era inusual y extraña. Incluso sus maestros lo decían. Todos odiaban verla sonreír, había algo siniestro sin duda. María solo vivía con su abuela, la cual era una bruja. Nadie conoció nunca a los padres de María, por lo que se decía que su abuela había hecho un pacto con Satanás para que le diera a María, y era por eso que tenía esa sonrisa. Antonio escuchaba con atención a Tomás, intentando seguir el ritmo de la historia. Sin embargo, se había perdido en algún punto, y no se atrevía a hacer más preguntas después de que a Tomás pareció molestarle la primera interrupción. María, María, pobre María, al defenderse un día muy caro lo pagaría. Comenzó a declamar con cierta tonada infantil, la cual logró incomodar a Antonio. Y siguió. Cayendo por el barranco su fin encontraría, pero la sonrisa de su rostro jamás desaparecería, y si te la llegas a topar ni se te ocurra gritar, con sus garras te atrapará y una sonrisa dibujará. ¿Entonces María se aparece a los abusivos?, preguntó Antonio, intentando comprender la historia. ¿Qué? No, se le aparece a quien sea, tienes que ir a la barranca, decir la rima y se aparecerá, respondió Tomás, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Por qué haría algo así? ¿No tendría más sentido que quisiera vengarse de sus atacantes, o quien sea que la haya matado o empujado?, cuestionó Antonio más confundido que al principio. No lo sé, Antonio, tal vez porque es la hija de Satanás. La voz de Tomás se escuchaba como si acabaran de preguntarle cuánto era 1 más 1. Esa es otra cosa que no entiendo por qué. Antonio, es una historia de terror, interrumpió Tomás. ¿Y es real?, prosiguió Antonio, luego de una pausa. Claro que sí, mi bisabuelo me contó que él la conoció, respondió Tomás. Pero si fue en los 70 no debería, dijo otro de los niños presentes, uniéndose a la conversación. Solo gózala, dijo Tomás, ahora con fastidio. Dejar las cosas así con el pretexto de solo gózalo no era algo que Antonio hiciera con facilidad, pero solo por complacer a Tomás estaba decidido a intentarlo. Después de todo no quería perder al que seguramente sería su amigo. Un breve silencio inundó la habitación, provocando que Antonio creyera que Tomás lo consideraba un bicho raro llorón. Así que a su mente vino una gran idea. Queriendo mostrar su valor y audacia dijo, «Podemos ir mañana a la barranca y decir la rima». «¿Te atreves a decir la rima?», increpó un niño de cabello chino. «Sí», respondió Antonio sin demora. «No me da miedo», agregó gallardamente, aunque por dentro sentía un hueco en el estómago. No era la clase de niño que creyera en cada historia o leyenda que le contaran, pero era la clase de niño que no se atrevía a comprobar si alguna era real.
ni siquiera cuando sus amigos de la ciudad jugaron 7 veces Verónica. Jamás le importó que ellos lo llamaran gallina. Sin embargo, era algo muy diferente con Tomás, al cual éste estaba decidido a impresionar. Y si para eso debía decir una tonta rima de una niña sonriente, él iba a hacerlo. Pero no se puede decir en el día, dijo Tomás más animado. ¿No?, le cuestionó Antonio, al cual la idea de hacerlo en la oscuridad le parecía inconcebible. No, debe ser a luz de la luna y con una vela. Entonces dices la rima y María sonriente aparecerá. Por un momento a Antonio le pareció que Tomás le estaba tomando el pelo. Y es que aquella historia pasó de unas palabras en una barranca a todo un ritual para invocar a María sonriente. Sin embargo, la seriedad de Tomás lo hacía creer que hablaba en serio, y claramente no quería que éste lo viera dudar, por lo que reafirmó lo que dijo. Al día siguiente se verían en la barranca, invocarían a María sonriente, probando así que no era real, o al menos eso era lo que realmente deseaba probar. Antonio no debía pensar en un escape perfecto. La ventana de su cuarto daba directo al jardín, por lo que no solo podía evitar la negativa de sus padres para cometer tal locura, sino que podría volver tranquilamente después de que todo hubiera terminado. Aquella mañana fue particularmente corta. Tal vez era por lo mucho que deseaba que no cayera la noche. Inclusive se planteó la idea de no asistir, antes de recriminarse a sí mismo que dejaría a Tomás esperándolo en la oscuridad, por lo que jamás volvería a querer hablarle. No era algo que estuviera dispuesto a aceptar, así que se puso unos jeans y un suéter antes de salir. Durante todo el trayecto, se repetía que era lo suficientemente adulto como para creer leyendas absurdas de niños. Inclusive después de aquello, podría jugar 7 veces Verónica. Casi llegando a la barranca, este miró a Tomás debajo de un poste de luz. En sus manos traía una bolsa negra, y parecía estar intentando fumar un cigarrillo. Ese era el punto sin retorno. Jamás se atrevería a dar media vuelta y volver frente a Tomás. Respiró profundo, y se acercó a él. «Creí que no vendrías», dijo Tomás, tirando el cigarrillo y pisándolo, aun cuando éste aún no estaba ni a la mitad. «Te lo dije, no me asusta nada», repitió Antonio, como si intentara convencerse más a sí mismo que a Tomás. «Entonces, ¿qué estamos esperando?». Ambos niños caminaron sin mucha conversación. Antonio creía que, al igual que él, Tomás no estaba seguro de hacer el ritual, pero no se sentía con el valor suficiente para plantearle la idea. Pero si Tomás dijera algo, él daría la vuelta sin cuestionarlo. Sin embargo, ninguno de los niños pareció sucumbir hasta llegar a la barranca. Tomás sacó una veladora de aquella bolsa plástica y un encendedor de su bolsillo. «Parece que los demás se acobardaron», dijo Tomás dándole las cosas. «Sí que gallinas», respondió Antonio con seguridad fingida. Por un instante Antonio creyó ver a alguien en los matorrales. «Es solo un perro, no seas tonto», pensaba, mientras Tomás encendía la veladora en sus manos casi como si lo apresurara. Antonio caminó hasta casi el borde de la barranca. Las palabras no podían emerger de su boca, se sentía ridículo. Había repasado la rima todo el día para que justo ahora su cerebro decidiera borrarla. María, miró a Tomás, el cual estaba casi perdido en la oscuridad. Respiró profundo y continuó. «Al defenderse, no, pobre María, al defenderse un día muy caro lo pagaría. Cayendo por él, Tomás», gritó Antonio, horrorizado al mirar un ser emerger detrás de una roca. No podía ver por la oscuridad, pero era casi inhumano. Ya no le interesaba que Tomás lo considerara un cobarde. Se alejó rápidamente de la orilla, solo para notar a más seres emerger detrás de rocas, árboles y cualquier lugar que sirviera como escondite. Solo que pronto supo que no se trataba de ningún tipo de seres fantasmales, sino de niños y compañeros de su salón. Algunos de ellos tenían mantas sobre ellos, simulando ser fantasmas, otros más tenían máscaras de Halloween. Antonio estaba confundido, más que aterrado, mirando a los niños reír, siendo encabezados por Tomás, el cual era el que más fuerte reía mientras caminaban hacia él, haciéndolo retroceder, y sin calcular dónde estaba parado, Antonio cayó por la barranca, golpeando con rocas y enterrándose espinas en la caída, provocando también que su ropa se desgarrara. Aún con eso, Antonio no podía dejar de escuchar las crueles carcajadas de los niños, acompañadas de uno que otro insulto.
Cuando éste dejó de rodar, miró arriba, pudiendo distinguir únicamente a Tomás, el cual dijo entre burlas: «Salúdame a María». Las risas se fueron apaciguando, hasta que todo estuvo en silencio. Aquel silencio donde podrías escuchar un alfiler caer y sentir el gélido viento calarte en los huesos. Con lágrimas en los ojos, Antonio logró subir. El frío entraba por las rasgaduras de sus jeans y hacían que las raspaduras y cortaduras dolieran cada vez más. Por más que éste buscó, nunca pudo encontrar uno de sus tenis, por lo que el suelo frío lastimaba su pie izquierdo. Aún así, el dolor más intenso era el interno. Sentía su alma rota en 1000 pedazos, al igual que su corazón. Entró por la ventana de su habitación. Después de todo, algo había salido bien esa noche. Sus padres no se habían enterado de su salida nocturna. Se limpió lo mejor que pudo y se puso la pijama antes de verse en el espejo. Algo aliviado, miró como solo tenía algunos leves rasguños en la cara, aunque no podía decir lo mismo del resto de su cuerpo. Las heridas abiertas y los hematomas hacían parecer su cuerpo como el sobreviviente de unas de esas películas de terror. De cierto modo, este sí era un sobreviviente. Se arrastró derrotado a su cama, donde lloró hasta quedarse dormido. Cuando el sol atravesó su ventana, Antonio se levantó rápidamente de la cama. No era que estuviera emocionado de ir a la escuela, era solo que quería cerciorarse de salir de la casa antes de que sus padres se levantaran. Por la tarde, intentaría escabullirse para no ser visto, y con algo de suerte, podría seguir esta rutina sin llamar la atención. El tiempo suficiente para que las heridas y hematomas desaparecieran. El día no fue mejor que aquella noche. Los niños pueden ser muy crueles. Era una frase que Antonio había escuchado decir a los adultos múltiples veces. Y justo en ese momento, éste entendía perfectamente a qué se refería. El peor de los niños crueles era Tomás, el cual se pavoneaba por la escuela, presumiendo la broma del siglo a cualquiera que quisiera escucharla. Antonio podría jurar que inclusive algunos profesores se habían reído al escucharlo. Debieron verlo, incluso mojó los pantalones. Escuchó Antonio de Tomás, desatando múltiples risas de niños más pequeños. «Eso no es verdad», recriminó Antonio con enfado. Podía soportar todas las burlas e insultos por haber caído en aquella broma, pero no iba a permitir que se le acataran acciones que éste no había hecho. «No es para sentir vergüenza. Estoy seguro que a tu amiga María Sonriente no le molestó tener a un meón acompañándola». Antonio quiso protestar nuevamente, cuando colectivamente, como si fuera una sola voz, comenzó a escucharse: «Meón, meón, meón». El resto del día Antonio se concentró únicamente en no llorar. No quería darle a nadie esa satisfacción, y afortunadamente había cumplido su propósito. Salió por la puerta trasera para evitar a todos sus compañeros. Debía dar toda la vuelta hasta su casa, pero era preferible, antes que encontrarse a Tomás o a cualquiera de los chicos de la noche anterior. Mientras caminaba por las verdes milpas, se percató de algo que no había considerado hasta ese momento. Aquel camino lo llevaba forzosamente a cruzar por la barranca. Inclusive miró hacia todos lados para cerciorarse de que ningún niño lo viera por ahí. No creía tener tanta suerte como para sobrevivir una segunda caída en esta. Antonio quería cruzar la barranca lo más rápido y directamente posible. Sin embargo, algo fuera de su comprensión lo hizo detenerse a mitad de camino, justo donde se había parado la noche anterior. A la luz del día, esta no se veía aterradora. Inclusive la idea de saber con qué había sido exactamente con lo que se había rasguñado y golpeado, parecía tranquilizarlo un poco. Eran cosas que solo podían tener sentido en su frágil mente de 11 años. Miró de nuevo a su alrededor. Lo que estaba rondando su mente era todavía más extraño, tan extraño, que esta vez, ni él mismo se entendía. Era algo que simplemente quería hacer. Después de todo, había estudiado y memorizado aquella rima todo un día, y quería decirla bien. Se puso en posición, tomó aire y proclamó: «María, María, pobre María. Al defenderse un día muy caro lo pagaría. Cayendo por el barranco su fin encontraría, pero la sonrisa de su rostro jamás desaparecería, y si te la llegas a topar ni se te ocurra gritar, con sus garras te atrapará y una sonrisa dibujará». Aquello era extraño y estúpido, y lo peor era que Antonio lo sabía. Sin embargo, esto lo hizo sentir extrañamente reconfortado, como si todas las burlas, los insultos e inclusive los dolores físicos se calmaran un poco,
Sintió que había hecho lo correcto, y lo creyó aún más, cuando miró su tenis muy cerca de la orilla. Atorado en una mata de espinas, lo pudo fácilmente alcanzar con una rama, y mientras lo metía a su mochila pensó, «Gracias, María», agradeció antes de seguir su camino. Aquella noche fue particularmente fría y lluviosa. Podía escuchar el viento golpeando los árboles. No era un ruido muy recurrente en la ciudad. Los relámpagos iluminaban momentáneamente su habitación, acompañado de las gotas de lluvia golpeando su ventana. Aquello daba un toque aún más tétrico. Antonio tarareaba una canción de cuna, intentando así calmarse. Un relámpago iluminó la habitación directamente a su baño. Siempre olvidaba cerrar la puerta, y esa noche no era la excepción. Aquella luz efímera dejó ver la silueta de una niña despeinada. Esto hizo a Antonio levantarse de un salto de su cama directo a la puerta. «No te vayas», escuchó una voz lastimera y casi de ultratumba. Antonio abrió la puerta de su habitación, decidido a correr al cuarto de sus padres. Pero algo en aquella voz lo hizo detenerse. No sabía exactamente por qué, era como lo que había ocurrido esa misma tarde en la barranca. Miró aún con miedo, giró lentamente hacia el baño en el preciso momento en el que un segundo relámpago alumbraba la habitación, y entonces pudo verla de nuevo. Ahora estaba seguro que no había sido su imaginación. A tientas, intentó buscar el apagador en la pared, pero rápidamente fue detenido por aquella voz de ultratumba. «No». Se detuvo inmediatamente. No sabía qué era exactamente lo que lo obligaba a quedarse. Ni mucho menos entendía por qué el miedo se desvanecía a cada segundo que pasaba. Caminó entre la oscuridad, hasta una distancia que él mismo consideró prudente. «¿Quién eres tú?», le cuestionó, a pesar de que en sus adentros, Antonio ya tenía la respuesta a su pregunta. «Tú me llamaste, encontraste tu zapato, tú me llamaste», le respondió la voz infantil. «María sonriente», dijo tratando de verla mejor, pero ésta se perdía en la oscuridad. «Ellos me lastimaron como te lastiman a ti». En el momento en el que Antonio escuchó aquellas palabras, pudo sentir en su cuerpo cada una de las emociones vividas esa noche. Y no solo eso, sintió las burlas, la humillación, incluso el dolor físico, pero sobre todo un inmenso coraje, el cual venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Siempre el inútil, el bicho raro del grupo, tratado como basura por los que juraban ser sus amigos, mientras él lo soportaba día con día solo para poder pertenecer a algo, mintiendo y llegándose a odiar él mismo. La ira sobrepasaba cualquier otro tipo de emoción. «No tiene por qué ser así, Antonio», escuchó de la niña, con un tono más tranquilo y a la vez malicioso. «¿Acaso no estás harto? ¿No quisieras que por una vez ellos fueran los que estuvieran del otro lado? ¿Que ellos fueran los que tengan miedo de nosotros?» Aquella propuesta llegaba al cerebro de Antonio para quedarse. Hacerlos pagar, que tengan miedo, estar del otro lado. Eran pensamientos que dibujaban una sonrisa de venganza en el rostro de Antonio, el cual no necesitó una afirmativa para María sonriente. Su semblante lo decía todo. «Yo puedo hacerlos pagar, Antonio, a todos, tú me llamaste», dijo la pequeña, aún con aquel tono maléfico en la voz. «¿Qué harás?», cuestionó Antonio, ahora más interesado. «Solo los haré pagar, ya sabes, estarán del otro lado», respondió María. Un relámpago iluminó la habitación nuevamente, dejando por primera vez, aunque momentáneamente a Antonio, ver a aquella niña perfectamente. Tenía un viejo vestido antiguo, sucio y desgastado. El encaje que alguna vez fue blanco, estaba desgarrado con cierto tono rojizo y percudido igualmente de desgarrado que su ropa entera. Estaba tan rota como la de él, la noche que cayó a la barranca. Su rostro tenía heridas y moretones, pero lo más perturbador, una sonrisa por demás siniestra plasmada en el rostro, la cual, aunque todo volvió a estar oscuro, Antonio estaba seguro de que ésta no había desaparecido, lo que lo hacía de cierta forma estremecer, y provocando que aquella tranquilidad se esfumara por completo. Antonio dio algunos pasos atrás. «Me tienes miedo, no deberías. Tú me llamaste, y ahora estás del otro lado, mi lado». Aquello último hizo saber a Antonio que aquella sonrisa se hizo inhumanamente más grande. Aun cuando éste no podía verla, dio 2 pasos más hacia atrás, antes de que otro relámpago lo suficientemente potente para iluminar casi toda la habitación
le hiciera saber que aquella niña se había desvanecido en una risa infantil y siniestra. Cuando los rayos de sol atravesaron la ventana de Antonio, éste despertó convencido de que todo lo vivido no había sido más que una pesadilla muy vivida. Al mismo tiempo que se lamentaba, y es que pensaba que realmente sería genial vengarse aunque sea una vez. Caminó hasta su baño para darse cuenta de que en el suelo había huellas de fango. Aquello lo asustó un poco. Fue real, pensaba mientras observaba las huellas, algo maravillado. No lo fue, no seas tonto, se respondía a sí mismo, con su parte lógica. Levantó la mirada para así ver su reloj. Era tarde, era muy tarde. ¿Por qué mamá no me despertó?, se preguntó, ignorando las huellas, para apresurarse a alistarse. Mamá, papá, decía caminando por el pasillo a la cocina, sin siquiera tener respuesta alguna. No tenía sentido. Su madre nunca permitiría que éste se quedara solo en casa, mucho menos en día de escuela. Entró al comedor, el cual se encontraba vacío. Salió al jardín pensando que estaban ahí, pero no estaban. Fue entonces cuando se planteó que aún seguían dormidos, aunque no era probable, ya que su padre solía levantarse temprano. Aún así era el último lugar que faltaba por ver. Caminó de vuelta por el pasillo, y mientras más se acercaba un sentimiento de angustia inundaba su ser. Aquel sentimiento casi le impedía abrir la puerta. Era como si fuera advertido, una advertencia que para su desdicha decidió ignorar. Abrió lentamente la puerta para observar dos bultos en la cama. Antonio no podía creer que estos aún estuvieran dormidos, o al menos eso es lo que parecía. Se acercó cauteloso aún sintiendo ese hueco en el estómago y el nudo en la garganta. «Mamá», dijo moviendo un poco las cobijas, aún sin recibir respuestas. Antonio dio un tirón a la cobija. Aquella fue una acción de la cual se arrepentiría por el resto de su vida. Su madre y padre se encontraban inertes en la cama completamente pálidos. Era como si toda la sangre de su cuerpo hubiera sido drenada. Sus rostros estaban deformados en una grotesca e inhumana sonrisa, la cual solo parecía haberse logrado tras romper sus mandíbulas. Sus ojos hundidos solo hacían aquella escena más espeluznante. Antonio corrió, escuchando en su cabeza aquella risita infantil, acompañada de un claro mensaje. Ahora están del otro lado. Los misteriosos asesinatos del pueblo aún no son resueltos. Sus habitantes fueron abandonando poco a poco el lugar luego de las múltiples muertes. La mayoría de las víctimas no pasaban de los 11 años. Todas ellas encontradas totalmente vacías, como si todos sus órganos internos hubieran sido licuados y drenados de su cuerpo, acompañados de una grotesca sonrisa plasmada permanentemente en sus rostros. Antonio ahora es un hombre demacrado, perseguido por los fantasmas de su pasado, o mejor dicho, perseguido por el fantasma de su pasado, una pequeña niña sonriente, la cual lo visita cada noche, para cerciorarse que esté bien. Después de todo, él la llamó. La llamó para ver a cualquiera que lo lastimara, como aquella noche de la barranca, o la vez que fue reprendido por sus padres, aquella vez que su pareja decidió dejarlo, o aquella vez que el perro del vecino lo mordió. Y ahora que la tiene de frente, a la única persona que puede odiar es a él mismo. Se odia desde aquel día que llamó a María sonriente. Él mismo se lastima cada día, con la única intención de que María cumpla su propósito. Después de todo, él fue quien la llamó. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.